Bienvenidos a la Rueda del Marketing, el momento marketero de la semana. Feliz domingo a todos. Y hoy vamos a hablar de un tema que está empezando a resonar mucho en las pymes y en las medianas empresas. Y es la sensación que tenemos de que antes invertíamos 500 euros de publicidad en Meta, en Facebook y en Instagram, y parecía que teníamos resultados, y ahora estamos metiéndole 1.000 euros, pero no tenemos nada, no vendemos. ¿Qué está pasando, Raquel? Pues buenas tardes, Eva, buenas tardes a todos los oyentes. Pues sí, hoy vamos a explicar por qué las campañas de Meta ya no están funcionando como antes y sobre todo qué tienen que hacer las empresas para poder volver a vender, para sacar resultados y optimizar las inversiones que hagan. Exacto, vamos a hablar un poco del contexto, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué está pasando con Meta? ¿Por qué se está dando todo esto? A ver si somos capaces de entenderlo y sobre todo de ver qué tenemos que hacer para intentar revertir esta situación dentro de lo que podemos y dentro de las herramientas que tenemos. Actualmente en el mercado ha aumentado mucho el coste por clic, el CPC famoso, ¿no? Entre un 20 y un 50%. Sí, es esa sensación que estamos hablando. Antes invertías 500 euros y obtenías resultados, y ahora invirtiendo el doble y se te está quedando la sensación de que no estás consiguiendo esos resultados. Exacto. ¿Y por qué nos está pasando esto? Porque tenemos muchísima más competencia. Ahora todo el mundo está, si antes todo el mundo hacía publicidad en Meta, ahora esto ya se nos está yendo de las manos. Hay una cantidad ingente de anuncios y entonces, ¿qué hacen? Que si quieres salir, tienes que pagar más. Claro, el coste por clic es mucho más alto. Realmente es verdad que hay veces que es horrible. O sea, tú estás navegando, estás viendo y no hace más que salirte anuncios. Es una barbaridad. Hablaban el otro día de que las personas reciben por redes sociales entre 4.000 y 10.000 impactos publicitarios al día. Es una barbaridad. Entonces, claro, ya no solamente es que el coste por clic, es decir, que salgas ahí, sea más caro, es que te hagan caso. O sea, ¿cómo conseguir que tu publicación, tu campaña realmente genere un clic? Es muchísimo más difícil que antes. Es muchísimo más difícil, y además también lo que ha ocurrido es que ha habido muchos cambios de cara a temas de privacidad, tanto en Mac, en iOS, como cambios también dentro del propio algoritmo de Meta. Total. O sea, ha habido un cambio sobre todo muy sustancial que tiene que ver también con la IA, que siempre, como no, aparece en nuestros programas, que tiene que ver con el poder de segmentación que tenías en Meta antes y que tienes ahora. Antes se permitía una segmentación muchísimo más específica y, sin embargo, ahora Meta confía mucho en su algoritmo y mucho más en mostrar los anuncios con inteligencia artificial. Entonces, esto, claro, es un cambio importante. Claro, no es que Meta no funcione. Es que ha cambiado la forma en la que antes nos mostraba y la que nos muestra ahora nuestras campañas, con lo cual tenemos que adaptarnos a esta nueva forma de hacer publicidad, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que antes funcionaba que ahora no funciona? ¿Cuáles son los errores más comunes, ¿no? Exacto. Por ejemplo, antes funcionaba muy bien cuando tú, de hecho, contratabas agencias de marketing como nosotras para que te llevaran las redes sociales y te hicieran campañas súper trabajadas, con rótulos, mucha postproducción en los vídeos, en las imágenes. Eso ha cambiado. Ahora lo que Meta realmente está premiando son imágenes, vídeos, cuanto más reales mejor. Yo creo que lo está premiando Meta, pero porque también es lo que están buscando un poco los usuarios, ¿no? Hemos hablado en otras ocasiones de lo importante que son los testimonios, de lo importante que es el contenido propio generado por los usuarios, y al final la gente cada vez presta, quizás por esa saturación publicitaria de la que hablábamos antes, la gente cada vez presta menos atención a los anuncios que son, vamos a llamarles, muy bonitos, muy trabajados, ¿no? Claro, busca más la naturalidad. Exacto, porque yo creo que estás un poco cansado de que te vendan y buscas aquello, porque ya no te fías tanto, ¿no? O sea, es como, entonces, como que la sensación de ver una imagen o un vídeo más natural, más hecho en casa, te da una sensación más de credibilidad. Que algo de aquí hay mucho dinero por detrás, hay agencias por detrás, hay tal por detrás, esto que están diciendo no me lo creo porque está mucho más trabajado, ¿no? Yo creo que va un poco por ahí. Luego también es cierto que Meta cada vez está premiando más el cambio de creatividades. Antes a lo mejor hacías una creatividad, la tenías puesta durante todo el tiempo de la campaña y Meta
lo que es el algoritmo, ¿no? Que, bueno, para que los oyentes nos entiendan un poco, son las reglas del juego que pone Meta. ¿Qué voy a hacer que premie y que muestre más a los usuarios, ¿no? Estas reglas del juego, que igual que las tiene Google, me las tiene Meta y las tienen todas las plataformas, pues entonces en las reglas del juego de ahora, Meta premia mucho más los cambios de creatividades de lo que lo hacía antes. Claro, ahora antes podías tener una campaña de tráfico que se llama, es decir, que son campañas que haces en Meta para que la gente vaya a tu web y entonces el algoritmo vaya aprendiendo qué tipo de gente hace clic y por tanto cuando luego haces otra campaña que el algoritmo ya haya aprendido, entonces tú tenías una campaña que la tenías funcionando prácticamente durante meses. Ahora eso ya no lo puedes hacer porque llega un momento que esas campañas se estancan y se estancan muy rápido. Tienes que cambiar enseguida la creatividad, el copy, el vídeo, todo eso porque Meta dice, bueno, esto ya lo he enseñado mucho. También porque la gente ya el botón ese de, esto ya lo he visto muchas veces que tiene Meta, cada vez lo usa más, porque claro, estás harto de que te salga siempre el mismo anuncio. Claro. Luego también hay un tema importante que muchas veces es verdad que los clientes nos pasa a nosotras cuando hacemos campañas. No, es que no me está funcionando la campaña. Bueno, hay que distinguir muy bien entre lo que ocurre en la propia campaña publicitaria en sí y lo que ocurre fuera, porque hay muchas veces que lo que sucede es que la web de destino a la que estamos llevando las campañas no está funcionando. Lo que nosotros decimos, una web que no convierte. Claro. Y ese es un error que muchas veces no tiene que ver con el propio Meta. Entonces, ahí hay que valorar muy bien. Hay que medir muy bien dónde se nos está cayendo ese lead que llamamos, ¿no? En marketing, donde en ese funnel de conversión, es decir, en ese embudo de conversión, ¿qué es lo que está pasando? Porque si hay mucha gente que hace clic en la campaña, tienes tráfico a la web interesante y luego de repente ves que ese tráfico no convierte nada, el problema no está tanto en la campaña sino como en la propia web. En la web. Eso es. Entonces vamos a ver un poco qué tienen que hacer nuestros oyentes para que con todo esto que hemos comentado sus campañas de Meta funcionen lo mejor posible y sean lo más rentables. Vale, pues yo creo que uno de los temas que mejor está funcionando es el contenido tipo UGC, que es lo que decimos, el contenido generado por los propios usuarios. ¿Qué cosas que no parecen anuncios? Bueno, por supuesto, si conseguimos que nuestros propios clientes salgan, den testimonios compartiendo el producto, den demostraciones, manden mensajes diciendo lo bonito que es nuestro packaging, cualquier cosa que los propios usuarios generen que no es publicidad realmente de nuestra marca, eso funciona muy bien. Totalmente. Importante también de avisar aquí a los oyentes que no se asusten, porque muchos dirán, jope, es que yo no tengo tiempo para crear contenido. Ya hay agencias que nos dedicamos, como Raquel y yo, a hacer contenido UGC, es decir, son contenidos que se hacen con los propia gente de los equipos, pero son las agencias las que están detrás y pueden ayudaros a hacer ese tipo de contenido con los guiones, rodando, grabando, incluso utilizando inteligencia artificial. Otra de las cosas que funcionan muchísimo son los vídeos cortos. Esto es verdad que no ha cambiado tanto porque antes también funcionaba muy bien, pero ahora ya es muy bestia. Es decir, ahora realmente tienes que hacer un vídeo de 10, 12, 15 segundos máximo porque la capacidad de atención está disminuyendo a pasos agigantados. Claro, y es muy importante en esta misma línea que ese primer gancho, esos 3 segundos primeros de lo que ve la gente, que enganche. O sea, si no consigues, bueno, esto ya, o sea, ya como en las web, la gente no se queda ni medio minuto. Bueno, pues ya en redes sociales todavía muchísimo más. Entonces, total. Un gancho potente. Pero un para gancho potente enganchar. súper rápido. Es decir, es que yo ni siquiera me esperaría o sea, el primer segundo ya tienes que tener un gancho muy potente y aquí os podéis apoyar mucho en la IA para ver qué copies podéis utilizar, que nada más aparecer el vídeo aparezca el gancho. La gente no te da una oportunidad, no te da 2 segundos de oportunidad para ver si lo que va a ver le interesa o no. Y luego es muy importante también, como en cualquier campaña publicitaria, que el mensaje esté claro. O sea, a ver, tenemos muy poco tiempo para convencer al usuario, entonces no embrollemos. No Exacto, mensajes cortos y claros, directos, realmente que la gente tenga muy claro lo que va a hacer. Incluso si es un video teaser, que lo que queremos es generar expectación y que la gente no lo tenga muy claro, también tenemos que dejar muy claro que no queremos que lo dejen muy claro, es decir, que me he liado, es decir, tenemos que tener una estrategia súper importante, es decir, una estrategia muy
definida de cuál es el objetivo de esa campaña, que puede ser la venta o no, puede ser llegar a una web, o puede ser pues eso, un video teaser que vaya a iniciar que queramos potenciar algo, pero con una estrategia definida por detrás. Es decir, bueno, pues voy a empezar con este video teaser donde no lo voy a dejar claro porque no me interesa, luego va a haber otro vídeo que voy a hacer esto, luego va a hacer, ¿no? Claro, es que yo creo que algo que ha cambiado respecto a antes es que siempre, yo por ejemplo se lo decía a mis clientes, si tienes dinero para hacer todo, está guay, haz SEO, que va un poquito más lento, pero luego pues invierte en Meta, invierte en Google Ads, porque eso es muy rápido. Y eso ha cambiado. Entonces, ahora hay que trabajar mucho ese funnel que tú decías, ¿no? Que tú decías, porque ya no va solamente de un impacto rápido y de una conversión rápida, va mucho más como tú estás planteando ahora. Si dices, bueno, alguna estrategia, aquí primero voy a crear un poquito de misterio, luego con esta otra publicación voy a ir haciendo, y tienes que ir pasando, ¿no? De esto sabes más tú que yo. Claro, y aparte porque lo que estábamos hablando, ¿no? Si al final nos está costando mucho más que la gente haga clic, es más difícil que el algoritmo aprenda. Entonces, tenemos que crear, ya no es, antes hacíamos una campaña directa de ventas, ¿no? Tú llegabas y decías, pues, estas gorras a 30 euros, compra ahora, y ya te valía. ¿Por qué? Porque había muy poca gente que vendía gorras que iban a tu público objetivo, con lo cual el algoritmo aprendía muy rápido dentro de esa misma campaña. ¿Qué está pasando ahora? Como hay tanta gente que está vendiendo gorras y el algoritmo, y hay tan poca gente que hace clic en tu anuncio, el algoritmo aprende más lento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Primero una campaña de reconocimiento de tu público objetivo, porque Meta no lo sabe. Meta no sabe cuál es tu público objetivo, pero entonces primero tienes que hacer una campaña más genérica, pues oye, vendo moda, mi target, imagínate que son hombres de 35, 45 años, les vas a llevar a la web, entonces haces una segmentación mucho más amplia de tal forma que consigas muchos clics y el algoritmo diga, anda, pues mira, todos los que clican tienen estas características. Claro. Y luego ya haces una campaña de venta, y luego ya haces una campaña de conversión, de retargeting, y luego ya haces... Esto se lo han montado para sacarnos más dinero, claro. Yo lo estoy viendo claro. Por eso antes eran con 500 euros hacías algo y ahora necesitas 1.500. Claro, efectivamente. Y está muy unido esto con lo que comentábamos del cambio que ha tenido el algoritmo y cómo ahora no te deja segmentar tanto como antes, que era una de las ventajas que para mí tenía Meta, por claro. supuesto. Entonces ahora es cierto que bueno, la inteligencia artificial se supone que va a trabajar bien esta parte también de segmentación, pero no tienes tanto control como tenías antes. Claro, por eso también es muy importante que esta parte de control que no tenemos ya en Meta, que aquí Zuckerberg se lo ha comido para sacarnos más dinero, llevemos el control a la web. Es decir, muy bien instalado el píxel de la web. Para que no lo sepáis, el píxel es un código que lo que hace es detectar qué campañas, o sea, qué público viene de las campañas de Meta y que el algoritmo y Google aprendan qué tipo de persona es súper importante. Crear eventos dentro de la página, es decir, si mi campaña va a llegar a esta página donde tengo 10 gorras, ese es un evento. Si luego hacen clic en una gorra, cada una de esas 10 gorras es un evento diferencial de la web. Cuando llegan a la parte del carrito y tengo la parte de venta cruzada, donde además de la gorra me estás vendiendo zapatillas o me estás vendiendo un pañuelo, me estás vendiendo lo que sea, ese es otro evento. ¿Por qué? Porque cuanto más información tengamos de dónde se nos está cayendo la gente, más rentables vamos a hacer nuestras campañas porque las podremos definir muchísimo mejor previniendo todo eso. Y vas viendo ese embudo de ventas del que hablábamos antes. Con lo cual el control fuera de Meta es más que nunca. Ahora más que más nunca. Más importante que nunca, claro. Exacto. Vale, pues más vamos importante. a ir con algunos consejitos prácticos, ¿vale? Para cómo vamos a sacarle el mayor partido. Venga, pues hacemos una estrategia. Vale, como siempre, estrategia. Muy pesados. Todo con la estrategia, por favor, súper importante. Y empezamos con los mensajes. Eso es, no de, vale, voy a hacer una campaña de Meta. No, primero vamos a analizar desde dentro. Vamos a analizar qué problemas resolvemos, a quién nos dirigimos, en qué somos diferentes, qué resultados puede esperar el cliente. Exacto. Vamos a ver si todas las variables que podemos medir las tenemos bien. Es decir, pixel, eventos, analytics, todo lo que tengamos en nuestra web y fuera de la web que podamos medir, que lo tengamos bien configurado. Claro, porque yo creo que es importante que ahora el rendimiento de una campaña no depende tanto del propio targeting, ¿no? Que de este control que ya no tenemos ahora, sino que depende de si el anuncio es capaz de conectar en pocos segundos con el cliente. Exacto. Con mi cliente potencial. Y luego, ¿qué pasa después de que conecte?
Eso es decir, si consigue la venta o no consigue la venta. Muy importante, invierte en creatividad. Hemos dicho que las creatividades más casual, más homemade, son como les gusta más a Meta, pero cuidado, esto no significa que hagamos una cutrez con el móvil y lo subamos. Es decir, claro, hay que invertir. Ya os hemos dicho que hay muchas agencias que hacen este contenido UGC y si no, podéis ver un montón de tutoriales en internet. Invertir en la creatividad y en la imagen que queremos proyectar. Claro, además, al ser ahora un factor determinante en el rendimiento de la campaña, pues tenemos que probar también y que hacer pruebas, pues no sé, distintos enfoques, desde el punto de vista del problema, desde el punto de vista de la solución, desde el punto de vista de las objeciones que tienen nuestros clientes, probar distintos formatos. Menos agresivas, claro. Entonces, al final aquí hay una parte de creatividad y de testeo de los anuncios. Oye, súper importante. No lo hemos dicho, pero quiero dejarlo muy claro. Las campañas de Meta las tiene que hacer un profesional. Es decir, no es darle el botón de promocionar. Esto es una cosa que me encuentro muy a menudo con mis clientes que me dicen, Eva, no me funciona la campaña de Meta que estoy haciendo. Y es que la están haciendo desde el botón de promocionar. Dar al botón de promocionar una campaña de Meta es tirar el dinero a la basura y no estás segmentando, no estás trabajando toda la parte de intereses. Y además es una de esas cosas que a todas las agencias nos llegan clientes que han tenido problemas con Meta y luego desembrollar los embrollos que hay montados ahí. Puede ser, vamos, a mí me ha pasado con algún cliente decir, o sea, me doy por vencida, yo no sé qué es esto, qué cuenta la publicitaria, el correo, total, el código, el no sé qué, o sea... Igual que cosas que pueden hacer ellos mismos, el tema de las campañas de Meta siempre hay que hacerlo a través de un profesional, súper importante. Bueno, pues yo creo que es importante todo lo que hemos dicho, creo que han podido tomar nota, e importante decir que Meta sigue siendo una de las herramientas más potentes que existen a día de hoy en marketing digital para vender, solo hay que entender que ha cambiado el juego y cómo vas a trabajarlo. Eso es, y luego medir lo que importa, y lo hemos comentado en alguna ocasión, o sea, no centrarnos en los likes, en las impresiones, en los clics, no. Vamos a ver el coste por clic, vamos a ver si realmente estamos vendiendo con la campaña, que es lo que queremos conseguir. Así que nada, acordaros, importantísimo entender al cliente, saber lo que espera de vosotros para poder hacer una campaña productiva y rentable y sobre todo que lo hagan manos profesionales que os puedan ayudar a no tirar el dinero que a Meta le encanta a la gente que le da el botón promocionar. Bueno, ahora van a venir los chicos de Ikigai Design que nos van a hablar un poco de esta parte, de si... Porque muchas veces pensamos que el problema está en la publicidad y a lo mejor el problema es previo a la publicidad. Totalmente la estrategia que se ha planteado. Muy interesante, no lo perdáis. Vamos a ver qué nos cuentan. Y luego nos vemos. Hola a todos los oyentes, somos Francisco de la Fuente y Paul Mato, dos de los socios fundadores de Ikigai Design, una consultora de diseño estratégico que está situada aquí en Madrid, que trabaja para clientes de todo tipo de sectores, de todo tipo de tamaños, y tanto en España como fuera. En estos espacios que iniciamos hoy, que hemos llamado Diseñando Estrategias con Ikigai Design, hoy vamos a hablar sobre todo de diseño estratégico y de cómo nos puede ayudar en nuestras empresas a hacer crecer este negocio. ¿Verdad, Paul? Totalmente, sí. De hecho, iremos profundizando poco a poco en lo que es el diseño estratégico, pero entendamos que sobre todo el objetivo que tenemos a través de esta metodología
es que conectemos muy bien esas necesidades, objetivos que tenemos en el negocio con las necesidades reales que tiene el mercado, que tienen las personas a las que nos vamos a dirigir. Que esto es clave, que macheemos nuestros objetivos con el mercado. Ayudar a tomar mejores decisiones. Eso es, tomar mejores decisiones. Eso lo resume todo. Y en este primer espacio hemos querido darle un poco como una línea temporal y contar un poco cómo es nuestro proceso también, un poco de trabajo. Y en este primer espacio en el que estamos hoy, lo que queremos es empezar a hablar de algo que igual suena un poco contracultural dentro de este programa de marketing, ¿no? Es decir, que, oye, que no todo es un problema de marketing y comunicación, que hay más cosas y que a veces, pues, no todo se arregla con inversión en comunicación, ¿verdad? Sí, totalmente. Muchas veces nos encontramos que no conocemos en profundidad los problemas que vamos a resolver y ponemos el foco demasiado en marketing, y a veces hay que ir un poquito para atrás para entender realmente cómo nuestro producto o nuestro servicio se integra de manera real en la vida de las personas, en la vida de nuestros usuarios o incluso a veces en la vida de nuestros empleados, ¿no? Que no solamente hablamos de clientes finales muchas veces, ¿no? Entonces, al final lo que buscamos es identificar el reto real que tenemos que resolver. Ese es nuestro objetivo y además esta palabra es clave para nosotros, los retos. Eso es, y este reto al final nosotros siempre lo trabajamos desde una especie de conocimiento, es decir, conocer a la gente, conocer a los usuarios, entenderlos y saber sobre todo una cosa que es clave, ¿no? Partir desde la idea de que los usuarios, aunque nosotros, o los clientes en este caso, aunque nosotros pensemos que son muy parecidos a nosotros, no tienen por qué, ¿no? Cada uno luego se comporta de una manera totalmente distinta. Y no nos entendáis mal, sabemos que sabéis de vuestro sector, sabemos que sabéis del mercado, que entendéis perfectamente lo que hay, pero ese conocimiento que nos permite analizar la data de una manera más profunda, más llevada a contexto, es el que realmente nos puede hacer cambiar determinadas cosas que pueden no estar funcionando. Esos porqués, ¿no? Esos porqués. Encontrar... ¿Qué pregunta más clave? Efectivamente, encontrar esos porqués, no los qués, ¿no? Sino el por qué están pasando las cosas. Oye, ¿y cómo crees que, por ejemplo, a nosotros en nuestro día a día, cómo nos podemos dar cuenta cuando nos llega un cliente de que tiene un problema más allá de la comunicación? Pues realmente hay muchas señales que nos pueden hacer ver que hay un problema que tenemos que tratar de resolver de alguna otra manera, ¿no? Que tenemos que profundizar un poquito más en ese problema. Muchas veces vemos que tenemos una audiencia en nuestras páginas web que es muy amplia, atraemos a muchas personas a nuestra web, pero luego realmente no convierten, ¿no? Y ahí pues parece que hay alguna señal de que no solamente hay una parte que estamos haciendo muy bien, pero hay otra parte que quizás no está resolviéndolo de manera correcta. Otra también que ocurre muchas veces es las preguntas. Si nos hacen muchas preguntas, si las personas tienen muchas dudas para conseguir llevar a cabo un proceso, completar un funnel, ¿no? que utilizamos muchas veces este término, probablemente es que hay algo que nuestro producto, nuestro servicio, esa comunicación que estamos haciendo, probablemente no esté resolviéndolo de manera adecuada. Y hay otras veces que no son tan evidentes, pero son más humanas en las organizaciones, y es que hay muchas opiniones sobre cuál es el problema, que en un departamento dicen que el problema está en un lado, en otro departamento dicen que está en otro lado, y esas diversidades de opiniones nos llevan a pensar que sin quitarle la razón a nadie, pero probablemente no estamos priorizando bien el problema que tenemos que resolver, y entonces tenemos que irnos para atrás un poquito, ¿no? A entenderlo. Esa falta de alineamiento que a veces nos hemos encontrado y que, bueno, que puede llevar a que las decisiones se bloqueen o que no se tomen las decisiones correctas. Para intentar tangibilizar un poco todo esto que os estamos contando, que puede sonar un poco elevado, que puede estar un poco lejos a lo mejor de lo que estamos más habituados a escuchar dentro del mundo de las empresas y de los negocios, pues hemos traído un pequeño ejemplo, ¿no? Y os lo queríamos contar. Nosotros tenemos un cliente que es una pequeña startup que está sobre todo funcionando tanto en España como en todos los países de Latinoamérica, es decir, tiene un volumen de negocio bastante interesante. Cumple con una necesidad que tienen unos usuarios, que encontró un nicho de mercado y es capaz de satisfacerlo, y en un momento dado se plantea si podría internacionalizar más e ir a Reino Unido. Hace un estudio de mercado, se da cuenta de que los números le avalan, hay una buena población y hay una buena tarta que se puede llevar, porque además no tiene competencia, y dice, me tiro, voy para adelante, ¿no? En ese momento nos llega y nos dice, oye, ¿qué podemos hacer para salir, ¿no? Vamos a empezar con toda la parte de traducciones, vamos con la web, vamos con inversión, vamos con todo, porque este negocio... Vamos con todo, vamos con una todo. Frase muy clave ahí también. Sí, vamos con todo, esto me interesa, ¿no? Y en ese momento nosotros lo primero que decimos es, espérate, hold your horses, vamos un poquito para atrás y vamos a empezar a investigar a tus usuarios. ¿Qué hacemos con esa investigación? Cogemos a sus potenciales usuarios, hablamos con ellos y nos damos cuenta de una cosa clave, que además se repite en todos los usuarios con los que hablamos. No existe la necesidad.
los Qué usuarios... detalle, un detallito de nada. Pequeño. Pequeñísimo. Las cuestiones es que los usuarios realizan las mismas acciones, pero no tienen la necesidad, no perciben un riesgo que les haga llevar a la contratación de este producto. Claro, en este momento nosotros lo que le decimos es: no sigas para adelante, si no vas a tener que estar picando piedra para construir una necesidad dentro de unos usuarios, algo que es totalmente innecesario y que se puede llevar por delante todo tu proyecto. Totalmente, a veces es justamente ese macheo y de entender realmente el problema real, que además pensamos que al final como organizaciones o como empresas siempre tenemos que resolver un problema, si no, probablemente no tengamos sentido, ¿no? Y irnos justamente a este detalle, y en este caso no es tanto un problema que hayamos identificado, sino una oportunidad que parece que estamos identificando, que realmente tenemos que hacer bien ese macheo y entender muy bien que si esa inversión que vamos a hacer tiene sentido, para poder ser un poco más eficientes en cómo gestionamos y cómo tomamos decisiones al final dentro de las empresas. Pero es importantísimo que hagamos ese match entre una oportunidad que en el papel, en los datos más de negocio, tiene todo el sentido del mundo, pero quizás cuando nos vamos a ese comportamiento vemos que realmente no hay un problema que podamos resolver ahí y no tiene sentido que entremos ahí. Esa es la clave para nosotros. Al final muchas veces nos hemos encontrado con empresas que tienen mucha data, que tienen conocimiento frío del mercado, pero no son capaces de entender cómo es el previo a la contratación de su producto, cómo es el usuario cuando utiliza su producto y cómo es cuando deja de usarlo, ¿no? Y en esos momentos en los que podemos engancharnos en la vida del usuario es cuando realmente podemos encontrar esas oportunidades que hagan crecer nuestro negocio. Sí, encontrarnos en la vida de los usuarios. Eso es encontrar ese espacio, ¿no? Dentro del journey del usuario, encontrar ese espacio de valor. ¿Cómo podemos aportar valor ahí? Eso es. Ahí cobra importancia una palabra fundamental que nosotros la repetimos muchísimo, ¿no? Que es empatizar. Empatizar, ¿cómo suena esto? ¿Cómo suena esto? Pero es clave realmente y forma parte de una visión también de cómo debemos de trabajar en las organizaciones desde una visión de las humanidades, de entendimiento, de entender que hay personas en todos los lados y que tenemos que conectar de una manera más natural, más humana y siempre aportando valor, ¿no? Y este es un punto muy importante dentro de nuestro trabajo. Entendernos, ¿no? Ponernos en los zapatos del otro, que es lo que se suele decir, ¿no? Total. Y contaros un poco también cómo hacemos esto, porque es verdad que puede sonar, vuelvo a decirlo, como algo que está un poco alejado de lo que habitualmente podamos estar acostumbrados, de lo que podamos estar haciendo. ¿Cómo conseguimos esa parte de empatizar desde un punto de vista científico? Es decir, no estamos hablando desde un punto de vista... Ponerle ciencia a la organización, ponerle ciencia a las tomas de decisiones. Eso es lo importante, ¿no? En este punto, pues eso lo hacemos con investigación. Una palabra que también muchas veces está un poco alejada y que muchas veces nosotros cuando lo decimos nos cuesta, ¿no? Llegar hacia esa idea de que los clientes entiendan que tienen que investigar y que no vamos a estar en un laboratorio con pipetas y probetas, ¿no? Total. Sino que es algo como mucho más cercano, es una investigación más sociológica y más cercano a la antropología. Y que esto no implica que sea algo enorme ni que sea algo caro. Lo caro realmente es decidir a ciegas. Eso es lo que realmente te puede salir muy, muy caro. Totalmente. Sí. Cuando nosotros investigamos siempre decimos que es algo que es fundamental, es la base de todo lo que nosotros podemos hacer para una toma de decisiones, conocer el contexto, conocer a las personas y a partir de ahí empezar a poder tomar decisiones conscientes y consensuadas dentro de la organización de lo que estamos haciendo. Todo esto se puede hacer de muchas maneras y hay una manera como muy sencilla, ¿no? Que es esa investigación de guerrilla. No penséis que todo tiene que ser algo en lo que contrates a otra empresa. Nosotros encantados si nos contratáis, pero yendo más allá también es algo que podéis hacer vosotros de manera independiente, haciendo focus, haciendo entrevistas a usuarios, haciendo shadowings, mysteries, diarios o incluso teniendo una parte de encuestas cualitativas que os puedan dar esa información por debajo. Sí, creo que has dicho una parte clave. Es verdad que puede dar miedo muchas veces hablar de técnicas, un montón de explicar técnicas de investigación para tratar de identificar y de conocer en profundidad un problema, pero muchas veces que no es necesario desplegar todas estas técnicas que podemos empezar a trabajar y podemos tratar de ser un poco más atómicos, pero sobre todo siempre siendo conscientes de que es importante que tengamos una fuente de verdad, por decirlo de alguna manera, sobre la que contrastemos y donde podamos sustentar nuestras decisiones, ¿no? Y evidentemente hay una parte de negocio que es muy técnica, muy pues más interna dentro de las organizaciones,
pero tenemos que irnos al mercado y ver si eso que estamos proponiendo realmente resuelve un problema real, si realmente tenemos sentido dentro de esa vida de las personas que decíamos antes y de qué manera podemos aportar valor. Pero no pensemos que tenemos que desplegar siempre esas investigaciones. Hay veces que sí, que vamos a tratar de entender un problema mucho más profundo, más complejo, y necesitamos tiempo, dedicación y profundizar mucho más, pero tengamos en cuenta que con un poquito que hagamos siempre va a ser mejor que no tener nada, ¿no? Es tener un sustento para la toma de decisiones, ¿no? Esto es clave realmente también para nuestro día a día, ¿no? Dentro de las empresas, que, oye, podamos sustentar en algo que no sea solamente la intuición, que es muy bien y está muy bien y aporta mucho valor y eso nos rompe un hielo, pero tener algo que nos dé esa base, esa estructura a la toma de decisiones, ¿no? Totalmente. Y esto es un poco lo que os queríamos contar en este primer espacio, sobre todo 2 ideas fundamentales. La importancia de empatizar con tus clientes para que te puedas poner en sus zapatos y entenderlos bien. Y que investigar, en este caso, no tiene por qué ser caro. Lo caro es tomar decisiones que se pueden llevar por delante ese proyecto que tanto te ha costado montar. Y hasta aquí este primer espacio de hoy de Diseñando Estrategias con Ikigai Design. Os esperamos en el próximo, en el que hablaremos de prospectiva estratégica y cómo podremos adelantarnos a escenarios futuros. Hasta entonces. Bueno, pues súper interesante los chicos de Ikigai, me ha encantado el espacio. Sí, muy, muy interesante, y eso, que realmente la investigación no es un lujo, es una necesidad para poder... Muchas veces tomamos decisiones sin tener todos los datos. Bueno, pues Raquel, hasta aquí el programa de hoy. Muchísimas gracias a todos los oyentes. Habéis visto que hemos hablado también de meta. Acordaros, no es quien más invierte, sino quien mejor comunica. Y bueno, muchas gracias a todos. Nos vemos en el siguiente capítulo. Acordaros, no podemos inventar la rueda, pero os podemos ayudar a venderla. ¡Hasta luego!